Hola a todos y a todas, muy buenos días. Estamos ya en este segundo podcast en el que hoy día nos acompaña Juan Pablo Osorio Munizaga. Él es médico psiquiatra del campus sur de la Universidad de Chile. Es un gran amigo, es un gran conversador, un hombre con un humor extraordinario y creo que es alguien que nos puede ayudar mucho a entender cómo es nuestra realidad hoy día. Así es que nada, me gustaría darle el pase a Juan Pablo para que él pueda continuar con la presentación. ¿Mm? Bueno, gracias Hernán por la presentación. Para mí es un gusto poder conversar contigo de temas tan difíciles, de temas tan complejos de abordar y de temas tan interesantes. Pues a todos nos llega un poco la incertidumbre sobre estos fenómenos de salud mental, sobre los fenómenos sociales, sobre los fenómenos que estamos viviendo actualmente, que son cambios bien importantes a los que estamos expuestos. Así que encantado de poder conversar un poco de esto. No sé si te podré alumbrar mucho sobre las causalidades de esto que pasa, pero por lo menos podemos entretenernos un poco, ¿no? Por supuesto, de todas maneras, creo que podemos teorizar al respecto, al menos. ¿Ah? Sí, eso seguro que sí. Oye, Juan Pablo, mira, antes que nada quisiera que nos pudieras dar como una pequeña introducción a qué es exactamente lo que haces tú como psiquiatra. O sea, me refiero a la psiquiatría como disciplina. Sí. ¿Cuándo nace? Uno entiende que es como una de las ramas más recientes de la medicina, pero los temas de salud mental han estado siempre presentes en la humanidad. Cuéntanos un poquitito como de esa historia para tener un contexto un poquitito más amplio. Mira, yo te diría que a grandes rasgos la práctica psiquiátrica ha tenido un montón de vaivenes a lo largo de la historia. Actualmente estamos asociados con formas más duras de la enfermedad mental, en donde podemos intervenir de manera farmacológica o de manera psicoterapéutica, con algunos targets de la comunidad que están sufriendo algunos síntomas de salud mental. Esa, esa funcionalidad del psiquiatra moderno es bien amplia y es bien difusa, porque, como sabes, trabajamos en conjunto con otros profesionales de salud mental y abordamos un espectro más amplio de las patologías de salud mental y a veces de evidencias de salud mental que no son necesariamente patológicas. Por eso que el trabajo con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, neurólogos, permite ampliar un poco la mirada. Últimamente incluso con sociólogos y antropólogos. A grandes rasgos en la historia de la psiquiatría, hay que distinguir que somos una rama que nace, así como la concebimos actualmente, desde la neurología. Los padres de la psiquiatría fueron principalmente médicos dedicados a la neurología y ahí aparecen los íconos en la historia de la salud mental. Freud, Kraepelin, Bleuler, los fundadores de estas escuelas. Pero la práctica es mucho más antigua. Lo que pasa es que, como toda la historia de la medicina es más difusa, y está todo mezclado con tradiciones, con cultura, con chamanismo, con qué sé yo, prácticas poco ortodoxas de la salud. Pues imagínate que es difícil decir cuándo partieron los psiquiatras, pero yo me acuerdo de una historia que les cuento siempre a los pacientes, porque uno hace en terapia cosas que no son muy distintas a las que se hacían hace 2500 años atrás, antes cuando los griegos notaban que existía, bajo esta teoría de los humores que se alteraban en el funcionamiento del cuerpo, este ánimo melancólico, este ánimo depresivo, eh, eh, que venía de la bilis, de ahí viene el término de melancolía, de oscuro, de un humor ¿Ya? oscuro. Lo que hacían los médicos
de la época era contactar a los amigos y conocidos del depresivo, ¿m? Y los reunían en una ágora chiquitita y le obligaban al depresivo a emitir un discurso de lo que sea. Con eso respetaban un poco las normas de la retórica, que era una rama fundamental de la educación en la época. Entonces, este tipo leía algo, un ensayo de lo que sea, y el resto aclamaba. Ovación, de ahí también viene el concepto de ovación. Entonces, se paraban, aplaudían, chuta, el ego se estimulaba al máximo y había cierta recuperación. De ahí que empiezan a describirse estos fenómenos terapéuticos de la recompensa y del reconocimiento, que son tan esenciales para el bienestar, para el sentirse reconocido socialmente. Imagínate que es una de las variables más significativas para mantener el espíritu, el yo, ¿eh? El ser Ya. reconocido por el resto. Así que esos fueron los primeros psiquiatras, a mi juicio. Pero, claro, estaban un poco metidos con la filosofía, con el humanismo, con el conocimiento, algo que es bien, que ha sido bien voluble a través del tiempo. Ya. Idealmente debiésemos mantener un poco ese vínculo con el humanismo y con la filosofía, para tener una práctica que sea más cercana a lo que realmente es una vivencia humana, pues no es una sumatoria determinista de procesos químicos solamente. Hay una elaboración que requiere manejar un poco más todos estos otros conceptos de la cultura y del conocimiento, que Perfecto. es lo ideal. Bueno, pero eso se da, Juan Pablo, en lo que tú decías, como en este cruce como interdisciplinario, tú hablabas recién que han llegado a trabajar hasta con antropólogos, con sociólogos, o sea, es una disciplina que en ese sentido está como bien abierta en el fondo, a diferencia de otras ciencias que son como más encapsuladas, más cerradas. Una de las cosas que yo encuentro tremendamente atractiva de la psiquiatría es que es una especie de puerto, de hub, ¿m? Donde pueden confluir disciplinas que en sí son muy distantes, como la neurociencia, más cercana a las ciencias duras, y disciplinas más históricas, o sociológicas, como la sociología, la antropología o la filosofía. Tenemos lugares comunes y es evidente que cuando tú te encuentras con una vivencia en un sujeto, con una subjetividad, que lo que le pasa al otro, no pueden confluir desde una sola vía todas las explicaciones, tienen que haber más cosas. Ahí estamos al debe, evidentemente, para saber qué es lo que pasa, pero lo atractivo de esta, y es lo que te comentaba de esta práctica, es que se puede, ¿cómo se llama?, hacer este matrimonio de ciencias del espíritu, que se llaman, ¿no?, con las ciencias naturales, que son más objetivas y que son más contundentes. Coexisten bien, la mayoría de las veces, otras veces no tanto, pero esa coexistencia es necesaria, pues. Ya. Por eso que nos cuesta atribuir causalidad a las cosas. No tenemos un solo método, que es el método científico, que es el que reina en el pospositivismo que tenemos ahora, eh, pero evidentemente muchas de las cosas que nos pasan tampoco están sometidas al método científico. Perfecto. Eso puede ser enredado, confuso, pero para nosotros nos encanta, bueno, honestamente. Porque además, mira, ya desde el punto de vista etimológico, la palabra psicología viene con esto como de la curación del alma, más que de Claro. la mente. Y hoy día uno cuando habla de psicología como que lo asocia más bien a la mente. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que desde el punto de vista psiquiátrico se podría entender como alma? ¿Qué es lo que podría entender como mente? ¿Qué es lo que sabemos hoy día al respecto? Bueno, mira, la pregunta es bien compleja. Yo creo que siempre uno termina respondiendo en base o a lo poquito que sabe, o a la escuela que decide defender,
o a las vivencias propias. Nunca vaya a encontrar una respuesta muy robusta para una pregunta así. Eh, lo que entendemos comúnmente es todo esto que se agencia en el funcionamiento del cerebro. Sin cerebro no hay mente, eso es bien evidente. Eh, pero no se puede separar como si fuesen dos cosas autónomas. Esta sensación de tener conciencia de las cosas, de tener identidad, es un montón de interacciones de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro y de lo externo. O sea, lo que le llega a nuestro aparato sensorial se transmite a través de nuestra red, de nuestras vías sensoriales, de nuestro cuerpo, e interactúa con todo ese mundo interno que se origina en el cerebro. El resultado de esa interacción es la conciencia. No es un fenómeno unidireccional, no es que se produzca en un lugar y se emita hacia afuera. Está en continuo proceso. Entonces, cuando uno intenta estudiarlo o intenta categorizarlo para poder tener una respuesta un poquito más objetivable, lo que hace es tomar una parcialidad de ese fenómeno nomás. Y con esa parcialidad explicamos una parte. Es para tranquilizarnos un poco y para darnos un plan de trabajo, pero no es que podamos disponer del todo con una sola explicación. Ya, Tenemos que dividir esos funcionamientos para poder dar una explicación, y lo que hacemos en la práctica psiquiátrica es atribuirle una causalidad a un fenómeno que está por sobre lo esperable o por sobre lo normal, en tiempo o en intensidad. A ver, por ejemplo, tenemos pena por algo que nos pasó, por algo que perdimos. Entendemos que la pena es un fenómeno normal, todos lo sufrimos. Sobre ciertos patrones de intensidad, mucha pena que nos mantenga abatidos, que nos pierda la capacidad de experimentar placer, que nos quite la motivación, o bajo ciertos patrones de temporalidad, que la pena dure más de 2 semanas, más de un mes, más de un semestre, nosotros le atribuimos una causalidad patológica. Y ahí buscamos mecanismos que estén correlacionados, pero eso es una correlación, no es una relación de causalidad. Qué sé yo, por ejemplo, se asocia a una menor carga de neurotransmisión en algunas áreas del cerebro, de acuerdo. Se activa menos el cerebro en un lado, de acuerdo. Hay mayor o menor liberación hormonal en ciertas áreas, también se asocia. Entonces, ahí vamos armando una causalidad, pero no tenemos como un protocolo bien lineal de decir esta es la causa y este es el efecto, porque también te ujú, encuentras con sujetos que tienen esas manifestaciones, pero no tienen este correlato biológico, por así decirlo, o al revés, pues, que tienen el correlato biológico, pero no tienen la manifestación sintomática. Entonces, esa es la gran dificultad para poder establecer una causalidad y una terapéutica. Y ahí hay que ser bien honesto en tratar de separar un poco el, el acto médico que uno realiza en lo terapéutico de el fenómeno que produce eso. Nosotros tenemos cierto éxito en el acto terapéutico, pero no podemos atribuir una causalidad al fenómeno así con tanta rapidez, porque es bastante más complejo, de acuerdo. bastante más complejo. Oye, Juan Pablo, lo otro que me salta como duda es por qué es que, a ver, resulta bastante evidente que cuando uno tiene cualquier tipo de dolencia física, cualquier tipo de enfermedad física, uno acude sin más al médico, al doctor que te puede tratar. Te quebraste una pata, fuiste al traumatólogo. Pero no resulta tan evidente cuando uno habla de enfermedades mentales. O sea, Sí, hay como un cierto, ¿cómo te diría? Un cierto tabú, una cierta dificultad para ese acercamiento, para primero reconocer, oye, yo tengo una enfermedad mental en este momento o tengo emociones que no son normales y que necesitan de la conducción de un profesional. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un tema social nuestro como chileno? ¿Es una cuestión global? ¿Es algo que está directamente relacionado a la especie? ¿Qué pasa? sí, es cierto. Mira,
el fenómeno es global, pasa en todos lados, en todos lados. Incluso probablemente en estos últimos años pasa menos que antiguamente. Y aquí se mezclan un montón de fenómenos. Yo te diría que tenemos mala fama en general, porque nuestras prácticas han sido bien reñidas con las evidencias que hay sobre el ejercicio médico, y en otros casos la resistencia propia de los sujetos por darle una atribución valórica al síntoma. Mira, cuando tú te quiebras una pata, vas al traumatólogo, te la pega y ya está. Nunca pensaste, a lo más pudiste pensar que fuiste un poco tonto en meterte en una zanja donde era evidente que te podías caer y quebrarte la pata, pero fue un accidente, ya está. Pero si te deprimes, no piensas que es una condición de vulnerabilidad estructural por la vida que te ha tocado, por las dificultades que has tenido que resolver o por el ambiente amenazante en el que te toca vivir. Piensas que que es tu culpa porque eres un poco penca en el fondo para todo. ¿No? Y ahí empieza a armarse una valoración sobre el síntoma que es súper, eh, eh, ¿cómo se llama?, nefasta, porque a nadie se le debe atribuir esto. Eso se llama el estigma que hay sobre la enfermedad mental. Lo hacemos con nosotros mismos y también lo hacemos con otros. Yo creo que todo nos ha tocado escuchar relatos del tipo, siempre lo comento y no es por quitarle mérito al que voy a comentar, pero quiero aprovechar para restarle un poco de estigma a nuestros pacientes. Mira, todos hemos escuchado, y de hecho de gente que incluso es mediática, que ha tenido cáncer y habla de yo le gané al cáncer, yo combatí el cáncer y lo superé, yo soy un superviviente, soy un héroe, dándole la connotación heroica a cursar una enfermedad tan compleja como las enfermedades oncológicas. Hasta ahí me parece muy bien. Pero yo no recuerdo en ningún momento de mi práctica clínica que un paciente depresivo le diga con orgullo, yo tuve depresión y lo resolví. Yo tengo bipolaridad y convivo con ella y la puedo sacar. Más todavía, se utilizan esos conceptos, incluso en gente que tiene, qué sé yo, autoridad mediática para poder hablar, como insulto. Pues todavía se habla de esta loca de bipolar, este depresivo tal por cual, o se utiliza el concepto con un afán peyorativo. Nunca se me habría ocurrido que alguien pueda insultar a otro diciéndole, oye, leucémico no sé cuánto, o lo que sea. No, no para nada. O sea, existe esa valoración heroica al que sufre una enfermedad médica y existe una infravaloración al que sufre una enfermedad de salud mental. Y eso es transversal a todas las comunidades, a todas las personas y a todas las culturas. Imagínate que tuviste una enfermedad mental hace 1000 años y lo más probable es que te hayan hecho un exorcismo o te hayan encerrado o te hayan apaleado porque estás poseído con algo. O eres culpable de producir esto. En cambio, para otro tipo de enfermedades no corre ese parámetro. Eso es cultural. Y esa es una de las grandes desventajas porque impide el acceso precoz a solucionar problemas, porque pone límites para poder pesquisar esos problemas, porque cuando tú tienes anemia, todo el mundo te va a decir, oye, estáis pálido, estáis blanco, anda a verte, no sé, pero si eres irritable, chuta, o si eres inestable, a lo más te van a decir, ya sabes que hazte ver, pero como en una forma de insulto o se van a hacer los lesos, qué sé yo, pero nadie va a acogerte y a decir, oye, sabes que aquí este es un problema y hay que corregirlo. Y se puede corregir más encima, no es que haya que lidiar con esto. Entonces, se transforma en un escalón más arriba a cursar la enfermedad mental en todos los pacientes del mundo. Por eso que tenemos poca llegada, tenemos dificultades para acceder al tratamiento más encima, y lo que pasa, lamentablemente, es que va cundiendo, como se dice, este problema y se hace súper global. Imagínate que, Hernán, que la depresión ya es
de las patologías más frecuentes en el mundo, es la que más genera años de vida perdida, si lo vamos a medir en términos económicos, genera mucho más descalabro que cualquier otra patología. Entonces, es un problema global. Mira, te voy a dar una cifra que a lo mejor te va a, no sé si el término te va a gustar, porque, pero es interesante. Yo no sé cuántos muertos llevamos actualmente por COVID en el mundo. Me parece que la cifra va en 500.000, creo, no sé, puede que esté diciendo una burrada, ¿no? Habría que revisar, pero no es difícil hacerlo. Muertes al año. Ya, hay más muertes por año por suicidio, todos los años, y va en aumento. Y nadie, que yo sepa, se le ha ocurrido hablar del suicidio como una pandemia o como una amenaza mundial como lo es el COVID en este momento. A mi juicio sí lo es. Es que Y eso es muy impresionante, ¿eh? Eso es muy em, es- impresionante. son cifras espantosas, y estamos hablando de los que podemos tener eh, catástrofe, ¿me entiendes? Cuando uno habla de que la depresión es la enfermedad más frecuente, es de los que podemos medir. Imagínate, con todas estas dificultades, lo más probable es que es la punta del iceberg, lo que hay debajo es mucho más. Entonces es un problema que no entiendo bien el motivo, nos hacemos todos un poco los tontos, porque, bueno, claro, no sabemos bien cómo solucionarlo, hay que destinarle tiempo, ganas, recursos, lo que sea, pero primero hay que eh, quitarle esta invisibilidad que hay. Por supuesto. Sí, oye Juan Pablo, es que quería relacionar eso mismo que tú estás comentando con el caso específico nuestro de Chile, en el fondo. Chile es el líder mundial en cuanto a enfermedades mentales. Algo estuve leyendo, hay cerca de un 22% de la población chilena que tiene algún tipo de enfermedad asociada y estamos dentro de los 3 países líderes al respecto, si no me Sí, equivoco. Entonces, sí, sí. tú hablas de los factores ambientales en todo esto. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué piensas que está pasando en nuestro país que genera esto? Mira, se ha discutido harto de esto, y hay varias respuestas. Como ya puedes suponer, cuando un problema tiene varias respuestas es porque ninguna es muy buena. ¿Mm? Lo- lo- los problemas que tienen una sola respuesta, esa es la respuesta. Tenemos malos indicadores de salud mental. Yo no me atrevería a dar una causalidad, yo prefiero hablar de lo que está relacionado, y de eso sabemos un poco más. Por ejemplo, um, somos un país con una economía que está emergiendo, y que está en desarrollo. Habitualmente esos países se ven un poco más afectados en la salud mental porque están siempre bajo mucha presión y bajo, ¿cómo se llama?, escalafones políticos y sociales que son vulnerables, y que son muy estresantes. A diferencia de países más ricos, que están un poco mejor armados para eso, incluso de países más pobres, que tienen a veces mejores indicadores de salud mental. Los países en desarrollo están un poquito peor en general. Eh, el aislamiento que tuvimos durante mucho tiempo, por razones geográficas, políticas, podría también tener relación. Es difícil atribuir eso ahora con la conectividad, que básicamente estamos bastante globalizados en eso. Hay que establecer algunos parámetros de comparación, como que, por ejemplo, en general, en las medidas de salud mental que ocupamos, depresión y ansiedad están más sobre representadas en nuestras mujeres que en nuestros hombres. En nuestros hombres más o menos lo mismo que en el resto del mundo, en nuestras mujeres está un poco más. El alcoholismo sí, también está más potente, y ahí competimos con Europa del Este y con ese tipo de sociedades que también están bastante equivalentes sociopolíticamente a la nuestra. Pero tampoco hay una explicación para eso. La que yo he leído es que esta desigualdad en el acceso a la educación
por género ha permitido que la sintomatología en nuestras mujeres aumente en relación con lo ansioso y lo depresivo. Em, pero como te digo, no hay una explicación clara. Yo creo que estar sometidos a continuos estresores ambientales, estilos de vida, es lo que lo explica. Las grandes ciudades también, por ejemplo, tienen peores indicadores de salud mental en general, pero los pocos estudios que hay en Chile nos muestran una diferencia importante entre regiones y Santiago, por ejemplo, es más o menos equivalente. Lo Ah, que sí se puede objetivar es que hay algunos focos dentro de las grandes ciudades, habitualmente los focos periféricos, que tienen peores indicadores de salud mental. ¿No? Y eso tiene que ver con condiciones de hacinamiento, acceso al trabajo, transporte, espacios verdes, con algo en que tú puedas tener mucho más información, la urbanización más sustentable de una ciudad, ¿me entiendes? Eso sí está asociado con los problemas de salud mental. Tú ves que existe una enorme desigualdad, por ejemplo, en áreas verdes, en distintas comunas, que a veces son comunas adyacentes. sí, claro. Eh, y eso, por supuesto, el acceso a servicios, eso también tiene que ver con los resultados de salud mental que tenemos. No hay una explicación única, pero es bien interesante porque también tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a medir esa salud mental. Hasta ahora, habitualmente las mediciones son por diagnóstico. O sea, a ti te diagnostican una enfermedad y empieza a puntuar en el fondo en el ranking. Pero eso también tiene que ver si tenemos un buen o mal sistema para poder pesquisar. Y obviamente que nuestro sistema es mejor que el de economías equivalentes para poder pesquisar. Tenemos buenos sistemas de salud. Lo que no tenemos es una buena equidad en el acceso a esos sistemas de salud. Ujú. Entonces, diagnosticamos bien, pero tampoco podemos hacer grandes cosas. Muchos países optaron por medir esto con indicadores de otro tipo, con indicadores de felicidad. ¿No? E incluso hay algunos países que tienen ministerios de esto. ¿No? ¿Ya? Eh, porque en el fondo medir la calidad de desarrollo humano solo por el PIB es un poco riesgoso, porque podéis traer un PIB extraordinariamente bueno, pero súper mal distribuido y tus indicadores de desarrollo humano son pésimos. ¿No? O podéis tener buena cantidad de hospitales, buena cantidad qué sé yo, de servicios, de protección social, pero la gente se te suicida igual, que ocurre como ocurre en algunos países nórdicos, por ejemplo. Entonces, los indicadores de felicidad parecen ser los que actualmente están puntuando mejor o midiendo mejor el fenómeno de la salud mental. Eso es interesante, ¿eh? Mm, Porque en relación a lo que tú comentas, a partir de todo lo que pasó en octubre acá en Chile, en octubre del año pasado, parece que se corrió como un velo en términos de que todos estábamos felices con el PIB chileno y sí, había un cierto grado como de exitismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo como que toda nuestra cultura como pueblo se basó en transacciones, en el consumo, y dejamos de lado otras áreas que antes eran muy profundas en nuestra cultura, que tenían que ver más con el lado espiritual, con el lado de solidaridad, de sentirnos parte de una comunidad. Esa es mi hipótesis, por lo menos. Y hoy día como que se está pasando la cuenta, porque si bien es como bastante objetivo que Chile progresó económicamente, no sé, en los últimos 30, 40 años, por otro lado también parece que perdimos muchas cosas. Y dentro de eso era esto como de sentirse parte de una comunidad mayor, nos fuimos encerrando en nosotros mismos y perdimos el contacto con el otro, con, yo estoy de acuerdo contigo, Hernán, porque chuta, han aparecido múltiples maneras de poder explicar este fenómeno, eh, mm, y voy a acudir a esa premisa anterior, cuando hay muchas explicaciones, porque ninguna es muy buena. Pues, ¿no? Pero a mí me gusta esa que tú estás refiriendo, porque creo que consolida un poco el cambio cultural que hemos tenido
algunos aspectos, no se puede presentar esta hipótesis como a rajatabla de que esto explica todo, ni mucho menos, porque las realidades son súper dispersas, sobre todo en un país tan disímil entre sí. No se puede hablar de una sola realidad, porque Santiago, Valparaíso, Concepción funcionan como entes totalmente distintos al del norte o al del sur o de ciudades más chicas o pueblos más chicos. Mira, yo creo que mm, se pierde este fenómeno que antes existía, que era el tejido social. A mí me gusta ese concepto, porque creo que lo explica bien. Eh, ese núcleo que reúne a la comunidad alrededor de su junta de vecinos, de su, ¿cómo se llama?, club deportivo, a través de su centro de padres y apoderados en los colegios, a través de cualquier, qué sé yo, organización que reúna, que reclute gente y que permita llegar a la comunidad. Eso se fue debilitando a través de los años. Si te das cuenta, han respondido mucho mejor las autoridades chicas versus las autoridades grandes, que es donde está la gran crítica. Alcaldes, que sé yo, lo han hecho mucho mejor desde hace bastante tiempo que gobiernos centrales o poderes parlamentarios o de cualquier tipo. Entonces, yo creo que eso tiene que ver porque los alcaldes conocen mucho mejor la trama del tejido social y pueden actuar más rápido y con más eficiencia. Y eso se ha ido perdiendo. No se ha ido perdiendo por nada estructural desde lo político, yo creo que se ha ido perdiendo desde lo cultural. El individualismo, ¿cómo se llama? Una especie de altruismo utilitario, nomás en que uno forma grupos solo si me puede servir para algo, o para cierto progreso, o para acceder a cierto grupo social, y si no, no formo grupo, y qué sé yo, todo eso creo que atenta contra el tejido este. Y claro, si tú debilitas el tejido, aparece el individualismo y se proyecta como requisito de subsistencia inmediato, exigente y a costa de lo que sea. Entonces ahí empieza a haber frustración y malestar, pues ahí se genera el caldo de cultivo para cualquier foco de violencia. Mm. Claro, es que además todo eso que tú estás relatando tiene un correlato en el fondo en nuestras ciudades también. O sea, si uno lo ve desde un punto de vista urbano, hoy día estamos con unos niveles de segregación social que son bien Mm. impresionantes, en Sí, términos tanto de la calidad ambiental urbana como en términos de cómo nos distribuimos como población, en términos socioeconómicos, y eso también afecta de manera directa lo que tú decías, que en el fondo alguien que vive en la periferia de la ciudad y que viene a trabajar al centro, no sé, puede gastar hasta 4 horas de su día en el fondo solo transportándose. Y para ganar muy poca plata que le permite subsistir, no mucho más que eso. Entonces, también hay como un correlato de digamos, de este mapa como del tema mental que tú estás hablando de nuestra población en relación al mapa como urbano que uno podría empezar a construir. ¿Hay algo de eso, no? ¿Hay estudios al respecto, Juan Pablo, no? Que traten como de vincular esas dos puntas. mira, yo creo que ese tipo de preguntas específicamente son las que tienen mucha mejor respuesta desde otros ámbitos de la ciencia. Yo desconozco, ¿no? Sabemos que sí hay asociación con síntomas de salud mental asociados, por ejemplo, con los tiempos de traslado al trabajo, con las dificultades para ejercer el trabajo en forma más autónoma, con la doble presencia, que es esta sensación de estar ocupado de tu trabajo y de cosas de la casa al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Cosa que ahora en pandemia ha sido bien dramático, porque
estás en una reunión y tenés que ir a apagar la olla, o se te cruzan los niños, y vos tenés que ir a abrir la puerta. Ya, toda esa doble presencia se ha multiplicado por 1000 en este periodo, y eso es una sobrecarga cognitiva terrible para las personas. Nos impide concentrarnos, nos baja la productividad, y por supuesto que atenta contra nuestra tranquilidad. Por eso que hay más insomnio, hay más trastornos de conducta alimentaria, hay más ansiedad. Pero en relación a la pregunta específica, es indudable que hay una relación entre las malas condiciones para poder ejercer mi actividad y mi salud mental. Si tengo que trasladarme hasta 4 horas al día para llegar a un trabajo, ahí hay un diseño que está absolutamente errático y que hay que intervenir, definitivamente. Ahora, ¿basta con eso para producir mejoría? Bueno, yo pienso que no, hay un montón de otros vectores que hay que ir modulando. La misma potenciación del tejido social es necesaria, de sentirse en comunidad protege, siempre protege. Disminuye estas vulnerabilidades individuales, eso de estar peleando contra monstruos gigantescos, se pierde un poco cuando uno está en comunidad. Y lo otro que también ayuda bastante, a mi juicio, y esto puede ser una opinión un poco, no sé cómo calificarla, es personal, definitivamente. Pero yo creo que no nos hemos hecho responsables de nuestras propias decisiones, Hernán. Mira, está muy bien, hay cosas que hay que hacer en común, hay cosas que hay que hacer desde la direccionalidad de la autoridad, hay cosas que hay que hacer desde la comunidad, pero también hay cosas que hay que hacer desde lo personal. Uno no es un ente anómico, alienado del resto de las cosas. Uno tiene poder para ejercer ciertos cambios, y esos cambios tienen que ir a reducir esa apetencia consumista brutal que tenemos, y que es el origen, para muchas personas, de la mayoría de los males de la comunidad, pues, el exceso de usufructo de los recursos naturales, del trabajo de las personas, de mi propio tiempo, en honor a un consumismo un poquito infantil a veces, genera una tensión brutal, pues, y eso hay que ordenarlo. Somos una de las comunidades más endeudadas. Y lamentablemente, cuando se ve el endeudamiento, chuta, es un endeudamiento de corto plazo, un endeudamiento que genera poco bienestar, es más bien funcional al momento y es súper irresponsable. Por eso lo vivimos en los 90, cuando teníamos un poco más de una bonanza económica. Nos transformamos de una comunidad bastante sobria a una especie de, no sé cómo decirlo, como unos dandis locales terribles. Y todavía en ejemplo, ahí me acuerdo de estos personajes del Coco Legrand que hacía, que lo reflejaban súper bien con ese modelo de sociedad eh, arribista y absurdamente consumista, sin tener los recursos. El problema es que se empieza a copiar, se empieza a trasladar y genera una presión innecesaria. Bueno, yo creo que todo pesa un poco acá, no hay un solo vector para el malestar, y hay cosas que podemos hacer a corto, a mediano y a largo plazo para ir mejorando esto, y una de las cosas a corto plazo que podemos hacer es contener un poco la frustración y no derivarla en una recompensa inmediata para el consumo solamente, que a la larga genera problemas bastante más graves. Yo creo que eso ayuda también a toda la población a contener un poquito más esa frustración que nos da todas las cosas, ¿sí? Pareciera que ahora nos frustramos por cualquier cosa y al tiro, y actuamos en grupo, y en realidad eso no es comunidad, eso es una especie de patota armando una camorra, armando ¿cómo se llama? Una venganza de algo. Eso no es comunidad, ¿eh? Pareciera ser que nos juntamos para hacer algo, pero en realidad nada, nos juntamos en una pataleta nomás y queda la escoba, bueno, y al final, y después incluso podemos ser víctimas de esas pataletas y todo. Entonces, nada de eso apunta, ¿no?
hay que ser más responsable, hay que ser más ordenado, hay que dejar de lado esa fantasía consumista de una vez por todas, ¿no? Y empezar a tener esos valores más, a mi juicio, que eran más de nuestra cultura, ¿no? Eran más tradicionales. Yo sé que no es muy popular hablar de tradiciones, bueno, en estos tiempos, porque parecía que todo lo que fuera anterior es malo, ¿eh? Pero, pero el otro día leí una columna, bueno, re buena, bueno. Bueno, Christian Barken siempre escribe súper bien, bueno, pero leí un poco sobre lo que hacía Gastón Sublet, este profe Sí, de la Católica que tiene como sí. 90 y tantos años, ¿no? Que decía que se paseaba con un poncho ahí en el Campo Oriente, en la Católica, ¿no? Junto con otro colega y leían, qué sé yo, ¿cómo se llama? Algunos párrafos de escritos chilenos o de mitos chilenos, qué sé yo, todas esas tradiciones. Ese patrimonio, ¿ah? Se ha ido perdiendo un poquito. Yo creo que volver a un poco a ese parámetro de poner más escucha a las cosas, de poner más reflexión, de no ser tan, de no tratar con esa idea de que tenéis que llegar primero porque el que llega primero gana. Bueno, yo creo que eso fue nefasto para nuestra comunidad. Bueno. Para los negocios puede que sea útil, que si llegáis primero con la innovación vendís más, y qué bueno, pero eso qué tiene que ver con las ideas, bueno, eso qué tiene que ver con las emociones. Una emoción más madura siempre es más reposada, pues no es tan impulsiva. Yo creo que ahí hay algo que, que podemos hacer para tener una sensación de bienestar y de felicidad un poco más potente, pues no ser tan arrebatado, no ser tan impulsivo. Yo creo que eso nos ayudaría, De a estar hecho, mejor. mira, colgándome de la referencia que tú haces a Gastón Sublet, el otro día le escuchaba una frase que era súper fuerte. Él hablaba de que la pandemia viral es producto de una pandemia psicológica y espiritual. Esa era como una frase que me quedó muy grabada, porque, claro, es difícil poder comprobarlo quizás, pero tiene que ver con lo que tú estás mencionando en términos de que como cultura hemos ido perdiendo nuestras raíces y hemos ido perdiendo nuestra identidad también. Hoy día como que no, como chilenos me refiero, no sabemos muy bien qué es lo que somos. Mm. Incluso esa como frase que existió en algún momento de que Chile era paisaje, hasta el paisaje lo hemos destruido, ¿te fijas? En alguna medida como que le hemos superpuesto otras capas. Yo estoy de acuerdo, así lo veo yo. Yo creo que aquí hay muchos responsables, pero individualmente tenemos la obligatoriedad, yo creo que es una obligatoriedad moral de cuidar eso. Eh, yo creo que una de las cosas que generó amenaza a esto es vincularlo con un pasado político, como si lo tradicional tuviese que estar ligado a episodios más oscuros de nuestra historia, bueno, como si lo tradicional estuviese ligado a una dictadura o a otros periodos. Yo creo que esas son interpretaciones erráticas, porque eso hace suponer que todo lo que vino después fue fantástico y maravilloso, y la verdad es que hay pros y contras de cualquier modelo cultural. Sin duda que toda la violencia que sufrimos fue nefasta. Pero después vino una especie de invasión cultural a través del consumo que yo la encuentro igual o peor que nefasta, ¿no? Que la anterior, perdón. Entonces, y ahí ya fuimos debilitando todas esas bases estructurales de la comunidad, del tejido social y nos transformamos como en entes preocupados perdonando, el chilenismo preocupado por jugar nomás, o generar luego un segundo departamento para poder arrendarlo, bueno, porque era lo más seguro en términos financieros, o en capitalizar luego no sé qué cosa, o si teníamos una pequeña empresita, estrujar ahí al resto de los trabajadores. Se pierde un concepto de darle más
sustento en el tiempo, de que sea sostenible, de que sea duradero, sino que está esa cultura de estrujar la cuestión hasta que no dé más y después otro, ¿eh? Lo desechable. Bueno, ahí tenemos que poner un poco más de esfuerzo para producir un cambio ahí, porque si no, lo que heredamos es algo bien inestable, pues bien poco duradero. Pues, ¿m? Y no estoy hablando solo del planeta, estoy hablando de las conductas, de las emociones, de las relaciones con las personas, del trabajo que queremos hacer, de cómo nos vamos a vincular con el futuro, en buenas cuentas. ¿M? Yo creo que esa es la pandemia también que refiere el profesor Gastón Zulet, ¿m? Que es un sujeto bastante particular. Yo creo que lo miramos a huevo muchísimo. Yo no sé por qué no tiene el reconocimiento que debiese tener. ¿No es cierto? Sí, Sí, sí. efectivamente. Oye, Juan Pablo, otra pregunta relacionada a lo que tú estabas mencionando. Eh, Todo lo que está ocurriendo a nivel tanto global como local, que por lo demás parecen haber bastantes comunes denominadores, o sea, seguramente vamos a enfrentar escenarios como de muchas crisis sociales todavía, de mucha pobreza económica en lo que viene para adelante. Vamos a seguir con el fantasma este del COVID y todo eso, en alguna medida, si uno tomara una fotografía instantánea hoy en día, está generando como una sociedad bastante alienada. Nosotros como seres humanos necesitamos poder comunicarnos, abrazarnos, darnos besos, y hoy día estamos en la antípoda de todo eso. Entonces, parece que los tiempos futuros no fueran muy prometedores. Pero por otro lado, tú avisoras que pueda ser también como el caldo de cultivo para un cambio de conciencia, como para un arquetipo de hombre distinto. Sí. Mira, es buena propuesta, porque eh, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Tengo que distinguir si es una, un deseo más que una proyección o no, pero yo pienso que sí. Mira, am, pues, si hay algo que es bien humano, es esta sensación de esperanza, de que las cosas pueden armarse mejor y salir más robustecidos de las crisis. Por supuesto que demora, toma tiempo y requiere mucho ejercicio, pero es un escenario bastante factible. Las crisis como las que hemos sufrido en nuestro país desde el estallido a la pandemia, ¿m? Van reflejando un poco la enfermedad que está debajo, no es que eso en sí sea la enfermedad. ¿M? Y genera una conciencia. Uno ve en la gente joven muchísimo espíritu para corregir eso, o al menos es lo que yo veo. Que hay entusiasmo, lo que no hay es mucha guía, y eso es un poco problemático porque se difumina estas fuerzas y terminan transformándose en actos un poquito desastrosos o, qué sé yo, como una especie de unificación heroica sin tener ningún sentido. No veo por qué algo violento tenga que ser heroico, pero en algún momento se le dio un sentido heroico a algo. Y se aplaudía la primera línea, que era como una especie de soldado de no sé qué diablos. Yo creo que tiene que ver con esa falta de guía. El entusiasmo por producir cambios y por generar bienestar tiene que ir guiándose, porque afortunadamente yo pienso que la fuerza para ese cambio existe, ¿me entiendes? Lo que pasa es que tenemos que aprender a tolerar los tiempos en que se requieren esos cambios, y eso nunca es fácil, nunca es fácil. Yo pienso que todas estas condiciones nos ponen desafíos que vamos a poder cumplir. Ahora, con pandemia o sin pandemia, la amenaza de los vínculos sociales o de la individualidad iba a estar siempre y se va a ir potenciando. Por lo tanto, hay que mejorar la calidad de nuestras redes, no la conectividad, porque tenemos buena conectividad, lo que no tenemos buena calidad de las conexiones. Las preocupaciones por el resto son un poco difusas o son más bien marqueteras. Tú ves
redes sociales, la gente enarbola banderas de lo que sea, pero no tiene idea ni cómo se llama su vecino. Entonces, es un poco artificial. Pero bueno, existen las ganas de reclutarse, de juntarse, de formar comunidad. Y lo que hay que hacer es darle más orientación para que sea en un tono saludable y participativo. Y eso es bueno, ¿no? Eso siempre va a ser saludable. Yo pienso que podemos salir bastante bien armados de esto, Hernán. Solo que hay que ponerle trabajo. No siento que se den en forma espontánea. Lo que se puede dar en forma espontánea son actos más bien impulsivos de reunirse para protestar por algo o de quejarse por algo, pero armar algo es harto más trabajoso. Y ahí es donde tienen que aparecer la gente que lidera, que logra convencer, que logra motivar y que logra sostener el trabajo. Y eso es lo que está haciendo falta en esta anomia social en la que hemos estado en los últimos años. Faltan estos líderes que se hagan cargo de esa anomia. Así es como se resuelve la anomia en términos de Durkheim, de los sociólogos. Entonces, esos van a aparecer, yo estoy convencido que van a aparecer. Hay muchos liderazgos que son silenciosos, que están en comunidades chiquititas, que están en los voluntariados, que están en la coordinación de las ayudas. Hay muchos líderes que son silenciosos, ¿no? Y son en pequeños volúmenes. Y eso se puede ir coordinando para generar un sistema que nos mantenga todos más protegidos o más cuidados. Ya sabemos que todos esos liderazgos muy bochincheros, en el fondo, que tienen una finalidad política, ya nadie les tenemos mucho respeto. Y va a ir evolucionando también la política en eso. No podemos pretender que aparezca un gran liderazgo unificador como existía en los 60, en los 70, qué sé yo, que reunía todas las presiones y todos los impulsos de la sociedad y da una línea de conducción. Eso probablemente no ocurra, ¿sí? Pero sí ocurre que sujetos que coordinan voluntariado, ayudas o centros de pensamiento generen liderazgos chicos que apunten hacia el bienestar común. Eso yo creo que es más probable. Eso sí estoy seguro que se va a dar. Claro. Y de acuerdo a lo que tú estás mencionando, como que esos liderazgos estarían más arraigados hoy día en la sociedad civil más que en el poder político tradicional. Es la lectura que hago de lo que tú estás diciendo, o me equivoco. No, la lectura que hace es la correcta. No tengo idea si yo tengo razón o no, pero es lo que yo pienso. Ujú. No tengo idea si va a ser así o no, pero pienso que sí, pienso que eso también motiva este empuje hacia, por ejemplo, armar una nueva constitución en base a convenciones de ciudadanos, ¿no? Que generan mucho más consenso independiente, sin saber que ciudadanos, porque es evidente que eso es otra complejidad, que los políticos que tienen muy mala reputación en este momento y que se leen como una alternativa un poco que usufructúa de la confianza pública, ¿no? Entonces, tienen que ir emergiendo otros líderes un poco más chicos, de espacios más chicos, y que empiecen a armar esto de manera más respetuosa, más honesta y sin grandilocuencia. Sí, yo creo que nadie tolera en este momento una especie de superioridad moral que te diga qué es lo que debe hacer, sí, qué es lo que no. Sí, Ujú. eh, lo que da, sí, mayor tono es probar con hechos que has trabajado y que haces cosas. Eso da mucha más confianza que la grandilocuencia de defender tal o cual postura solo porque le otorgo un patrón emocional a esa idea, ¿no? Mm. Claro. O sea, los actos, más que las palabras, en Por definitiva. supuesto, por supuesto. Si al final del día todos confiamos más cuando vemos hacer las cosas que cuando nos dicen que van a ocurrir. Pues, ¿sí? Eh, Eso también es parte de la globalización y de cómo la cultura ha evolucionado y exige más cosas de la comunidad. Y lo que yo apelo es que también tenemos que atribuirnos esa exigencia en forma individual. Eso de dejar que sea la autoridad la que haga las cosas y
eso es un poquito irresponsable. La comunidad la forman los ciudadanos, no la forma el jefe de Estado, como en una empresa tampoco la forma el jefe y los demás obedecen. Es la interacción entre el resto lo que genera ese beneficio. Eso que tú dices yo creo que es clave, ¿eh? Sí, pues. Y partir en el fondo de esa construcción de ese tejido a partir como de las unidades más básicas de la sociedad, desde la familia, sí, Exacto, pareciera ser como una clave hoy día. ¿Eh? Mm. sí, exacto. Yo creo que eso nos puede devolver esta mirada a esa forma de funcionamiento más arcaico, más tradicional, no sé cómo decirlo, pero que yo encuentro que es mucho más útil, es mucho más funcional, y lo pone en escala humana. A mí me gusta ese concepto porque muchas veces nosotros perdemos la escala humana de las cosas, ¿eh? Sobre todo cuando nos va yendo bien, ¿eh? Y eso hay que poner ojo, porque pareciera que rescatamos el valor del humano cuando estamos en crisis, pero cuando nos está yendo bien perdemos la escala humana. Empezamos a tener apetencias que están muy por sobre lo que podamos disfrutar o cumplir, ¿no? Por eso que se generan, por ejemplo, enriquecimientos brutales en algunas áreas de la sociedad que no tiene mucho sentido, porque no se genera ni siquiera hay tiempo para poder invertir en felicidad con esa cantidad de recursos. O con el trabajo también, pues de repente se produce un escalafón de aumento de trabajo que impide el equilibrio en el funcionamiento. O sea, yo creo que hay que ir devolviéndole las cosas a la escala humana, y eso promueve el humanismo, y eso es un indicador de bienestar, pues. Perfecto. Mira, la otra vez leí algo bien, bien interesante, porque hay harta gente que está tratando de generar objetivización de estos parámetros, que son bien, bien entretenidos, y, y muestran, por ejemplo, cuánto es la cantidad de plata, por así decirlo, que deberías ganar para mantener tus indicadores de felicidad, porque la curva de ingreso económico es una campana en relación con la felicidad. O sea, vas ganando más plata, vas aumentando tu felicidad hasta un tope. Después de ese tope, si sigues ganando plata, tu felicidad baja, ¿no? Qué Y eso es interesante. bien, y eso es bien interesante, porque se ha hecho en varias poblaciones de distintos enfoques, y en todas se replica la curva, ¿no? La explicación no la desconozco, no sé, a lo mejor después de tanta plata que ganáis empezáis a preocuparte mucho por no perderla, o no sé qué será, pero hay curvas bien interesantes en eso, y yo creo que recuperar ese sentido común, que lo que buscamos todo es el bienestar y la felicidad, nos permite ordenar un poco qué es lo que necesitamos para eso, ¿no? Y no tener esa voracidad que Claro. hay en muchos aspectos de la sociedad, ¿no? No, y quizás tiene que ver con eso de poder vivir con simplemente con lo que realmente necesitas. No, no te digo llevarlo a un estado como de subsistencia, pero sí tener la tranquilidad para que tu familia y tú puedas desarrollar tu vida de manera normal, optando a la educación, a la salud, a cosas al techo, cosas que parecen como básicas, pero que hoy día como sociedad todavía no somos capaces de repartirlas de manera más equitativa. Efectivamente. En eso hay una deuda que hay que hacerse cargo, para que las posibilidades de las necesidades básicas estén cumplidas en todos. Una de las cosas que yo creo que podemos aprender de la pandemia es que parece que necesitamos bastante menos cosas para estar tranquilos y para estar bien, ¿no? Y se nos generó una confusión en algún momento de todo lo que requeríamos, y parecía que se podía estar bastante bien haciendo pan amasado en la casa nomás, y estando juntos. Eh, Esas son las cosas que hay que ir rescatando. Es indudable que si no hay un buen centro o no hay buena estabilidad, probablemente repercuta el malestar en muchos otros aspectos, pero claramente hay que ir volviendo a privilegiar esas cosas que son más sencillas, más fáciles de obtener, y que no se pierden, pues. Eh, Perfecto. en comparación con un consumismo que es súper veleidoso, pues. No, no,
nos reconforta muy poquito y después nos deja en abstinencia, por así decirlo, el resto del mes. Pues, bueno. Está bueno. Oye, Juan Pablo, en honor del tiempo y sabiendo que hoy día más que nunca tú estás con tiempo escaso, así que te vuelvo a agradecer este tiempo que me estás dedicando y que es un gran signo de amistad por lo demás. Muchas gracias. Quisiera darte a ti la palabra para que tú puedas, como yo creo que en alguna medida ya lo has dicho, pero soñar, ¿cuál es el país que te gustaría, cuál es el mundo que te gustaría que tus hijos vean más adelante o que sean partícipes de la construcción de ese mundo? ¿Cómo lo sueñas? Mira, me acuerdo que cuando partió todo lo del estallido social, bueno, los chats de colegas, de amigos, de grupos estallaron, ¿no? Bueno, igual que para la pandemia, en un momento todos fuimos sociólogos, después todos fuimos epidemiólogos, todos sabíamos de todo, ¿no? Y me acuerdo que yo lo leía porque a mí eso de poner atención a mí me entretiene mucho, que uno va haciéndose mapas mentales y qué sé yo, todas estas cosas que uno hace como cuando es psiquiatra. El, y por ahí alguien puso, yo ya no sé si, o algo así, si quiero un país así para mis hijos. Y de repente me enojé, y puse yo sí, no sé qué diablo, no me acuerdo bien lo que puse, pero claro, mira, a mí me gusta este país, weón. Me ha gustado siempre, weón. Y me gusta entero, incluso Santiago, que probablemente es lo que menos me gusta, pero también me gusta un poco. Eh, no veo el déficit gigantesco ni el catastrofismo apocalíptico que muchos ven en casi todo, ¿no? Yo sí siento que podemos hacer un país mucho mejor, definitivamente, porque tampoco estamos en el paraíso ni de cerca. A mí me encantaría que pudiésemos ser un poco más libres con las opiniones, resguardando que sean constructivas. Algo que duele un poquito es esta sensación de que no existe una libertad para poder decir o hacer cosas, porque siempre va a aparecer alguien que le asigne una connotación valórica que te anule. Y eso ocurre para cualquier tipo de posición, ¿no? Yo creo que si logramos aliviar ese ímpetu punitivo que tenemos todos, porque a veces todos queremos castigar a alguien, bueno, no sé por qué, bueno, ¿eh? Porque fuimos castigados, porque nos tocó duro, porque no sé, pero ahora tenemos nosotros que ser los jueces y censores y castigadores del resto. Si pudiésemos convivir con más fluidez frente a eso, quitarle el peso valórico a las cosas, ponerle un valor afectivo a las cosas que generan espacios comunes y bienes comunes, yo creo que podemos armar una sociedad súper, mucho más respetuosa de la que tenemos ahora, mucho más honesta. Y ese es el paso, a mi juicio, el paso inicial para tener una comunidad más solidaria. Es difícil tener una comunidad solidaria si es que no es honesta, y es difícil ser honesto si es que no podéis ni hablar. Bueno, ¿me entendí Sí, ese, claro. ese, ese para mí es la lógica y para mí sería el ideal. Y no lo veo tan bueno, cuando hablo de ideales pareciera que fuese irrealizable. Yo no lo veo tan irrealizable. Creo que obliga a esta sensación de respeto genuino por el otro, ¿ah? Que hay que incorporarlo. Vemos que muchos hablamos de tenemos que cuidarnos, respetarnos, pero si tengo que proteger mi metro cuadrado, me da lo mismo lo que le pasa al otro. Bueno, ya ahí estamos traicionando un poquito ese concepto. Yo creo que tiene que ser con el otro, tiene que ser con honestidad, tiene que ser con libertad. Y ahí podemos hablar de un espacio solidario donde podamos coexistir, preocupándonos por el bienestar del otro, ¿no? Y eso se puede hacer en pequeña escala, solo que multiplicado por varias pequeñas escalas. Y eso sí puede dar un Chile que sea justo, que sea solidario, que reparta bien sus recursos y que no pierda ese concepto no sé, que yo veo en la gente que disfruta. Por ejemplo,
ese chileno del 18 de septiembre, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? Que da lo mismo lo que esté pasando, bueno, disfruta como cabro chico, bueno, ¿ah? Ya, ese es lo que me gusta de la comunidad que tenemos, ¿no? Yo sé que está un poco sombrío el panorama y todo, pero yo tengo la absoluta certeza, ya ni siquiera es confianza, yo tengo la certeza, existe eso en como nuestra identidad, ¿no? Y si rescatamos eso, nos transformamos en personas mucho más contentas, mucho más satisfechas, más agradecidas. Y ahí empieza un escalafón de desarrollo humano que va asociado con todo lo otro que queremos, con mejor repartija de los recursos, con más solidaridad, con más protección, con todo eso, ¿no? Porque al final del día lo que hay que apuntar es al estar contento, al estar satisfecho. Yo creo que por ahí se puede lograr. Es un sueño, ¿eh? Mira, Pero realizable. ¿No? me gusta tu sueño y lo comparto. Y muchas gracias por compartirlo. ¿Mm? Oye, Encantado, Hernán. nada, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Espero que estén todos muy bien y espero que pase esto luego para poder darnos un gran abrazo, amigo. Muy bien, pues, encantado, yo también espero. Ya queda menos, ya queda menos. Queda menos, así espero. Un abrazo, Hernán.